La Biblia es la base de la fe de miles de millones de personas en todo el mundo. Más que un simple libro, es un tapiz tejido con hilos diversos, una colección de textos sagrados que reflejan siglos de experiencia espiritual. En sus páginas encontramos historia, poesía, leyes, profecías y profundas reflexiones teológicas sobre la relación de la humanidad con lo divino. Comprender los orígenes de la Biblia es esencial para apreciar su poder y mensaje perdurables. El viaje de la Biblia comenzó hace mucho tiempo en el antiguo Cercano Oriente. Sus primeros textos surgieron de las tradiciones orales del pueblo hebreo. Estas historias, leyes e himnos se transmitieron de generación en generación, moldeando su identidad y fe. Con el tiempo, estas tradiciones orales se pusieron por escrito, formando la base de lo que conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. La composición de la Biblia no fue un evento único, sino un proceso gradual que abarcó siglos. Profetas, poetas, reyes y personas comunes contribuyeron a este tapiz sagrado. Sus escritos reflejan los contextos sociales, políticos y religiosos en los que vivieron, ofreciéndonos vislumbres de las vidas y creencias de personas de un pasado distante. La creación de la Biblia fue un esfuerzo colaborativo, un testimonio de la incesante búsqueda humana de significado y conexión con lo divino. Sus historias continúan resonando a través de culturas y siglos, ofreciendo guía, consuelo e inspiración a innumerables personas que buscan comprender su lugar en el mundo y su relación con lo sagrado. Para profundizar en la Biblia, primero debemos apreciar los idiomas en los que se compuso originalmente. El Antiguo Testamento, la base de la narrativa bíblica, fue escrito principalmente en hebreo, el idioma de los antiguos israelitas. El hebreo, una lengua semítica, posee un ritmo poético y una imaginería vívida que moldearon profundamente el estilo literario del Antiguo Testamento. Sin embargo, la narrativa bíblica no pertenece únicamente al hebreo. El arameo, otra lengua semítica estrechamente relacionada con el hebreo, también juega un papel importante. Durante periodos de intercambio cultural y agitación política, el arameo ganó prominencia en el antiguo Cercano Oriente. Como resultado, partes del Antiguo Testamento, particularmente en los libros de Daniel y Esdras, fueron escritas en arameo, lo que refleja la diversidad lingüística del mundo antiguo. El Nuevo Testamento, que narra la vida y las enseñanzas de Jesús y la comunidad cristiana primitiva, fue escrito en griego koiné. Este dialecto común del griego se hablaba ampliamente en todo el Imperio Romano, lo que facilitó la difusión del mensaje cristiano a través de diversas culturas y fronteras geográficas. El griego, con su vocabulario matizado y su tradición filosófica, influyó profundamente en el desarrollo de la teología y el pensamiento cristianos. Antes de que estos textos sagrados se inscribieran en pergamino o papiro, se nutrían y transmitían a través de la arteria vital de la tradición oral. Historias, leyes y profecías se transmitían de generación en generación, a menudo acompañadas de música, cantos y rituales. Esta tradición oral aseguró la preservación de la memoria cultural y la identidad religiosa, moldeando la cosmovisión y las creencias de las comunidades antiguas. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no es simplemente una colección aleatoria de textos antiguos. Es el producto de un proceso deliberado de selección, compilación y organización conocido como canonización. Este proceso abarcó siglos e involucró a líderes religiosos, eruditos y comunidades que lidiaban con cuestiones de autoridad, inspiración y el mensaje divino. La Biblia hebrea, o el Antiguo Testamento, consta de 39 libros y fue canonizada en gran parte por eruditos judíos a finales del siglo I de nuestra era. Estos libros se dividen en 3 secciones principales: la Torá, ley, los Neviim, profetas, y los Ketuvim, escritos. La Torá, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sienta las bases de la ley, la creencia y la práctica judías. El Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, relata la vida y las enseñanzas de Jesús, el surgimiento de la Iglesia cristiana primitiva y las reflexiones teológicas de sus líderes. El proceso de canonización del Nuevo Testamento fue más complejo y se produjo a lo largo de varios siglos. Las primeras comunidades cristianas se basaban en tradiciones orales y cartas, epístolas, de apóstoles como Pablo, Pedro y Juan.
Los criterios para la inclusión en el canon del Nuevo Testamento se centraban en factores como la autoría apostólica o la estrecha asociación con un apóstol, la conformidad con la fe cristiana emergente y la aceptación generalizada entre las comunidades cristianas. A finales del siglo IV de nuestra era, surgió un consenso general sobre los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento tal como lo conocemos. Descubriendo las riquezas de la Biblia, géneros literarios e interpretación. Para apreciar plenamente la profundidad y complejidad de la Biblia, debemos ir más allá de una lectura literal y comprometernos con su diverso tapiz literario. La Biblia no es un texto monolítico, sino una rica colección de géneros, cada uno con su propio estilo, propósito y modo de comunicación. Dentro de las páginas de la Biblia encontramos narrativas históricas que relatan los orígenes del mundo, las vidas de patriarcas y matriarcas, y el auge y la caída de las naciones. Encontramos poesía que se eleva con belleza lírica, expresando las profundidades de la emoción humana y el anhelo del alma por conectarse con lo divino. Nos encontramos con pronunciamientos proféticos, desafiando la injusticia, llamando al arrepentimiento y ofreciendo visiones de esperanza y restauración. Los Evangelios, el corazón del Nuevo Testamento, presentan un género único, narrativas biográficas imbuidas de significado teológico. Relatan la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús, invitando a los lectores a encontrarse con una figura que transformó el panorama de la espiritualidad occidental. Las epístolas, cartas escritas por apóstoles a las primeras comunidades cristianas, ofrecen orientación sobre asuntos de fe, práctica y vida comunitaria. Reconocer la diversidad literaria de la Biblia es esencial para una interpretación responsable. Debemos considerar el contexto histórico en el que se escribió un texto en particular, la audiencia a la que se dirigía, el propósito del autor y los recursos literarios empleados. Por ejemplo, la Biblia a menudo emplea metáforas, símbolos y parábolas para transmitir verdades más profundas. Manuscritos, traducciones y el legado perdurable de la Biblia. El viaje de la Biblia desde la antigüedad hasta nuestros días es un testimonio del deseo humano de preservar y transmitir textos sagrados a través de las generaciones. Esta preservación no estuvo exenta de desafíos. El meticuloso trabajo de los escribas jugó un papel vital para asegurar la supervivencia de los textos bíblicos. Estos individuos dedicaron sus vidas a copiar manuscritos con una precisión minuciosa, preservando la integridad de la palabra sagrada. Sus esfuerzos resultaron en un rico tapiz de manuscritos, cada uno dando testimonio de la transmisión del texto y ofreciendo valiosas perspectivas sobre la historia de la interpretación bíblica. Entre los descubrimientos más significativos de los tiempos modernos se encuentran los rollos del Mar Muerto, una colección de manuscritos hebreos y arameos que datan del período del Segundo Templo, alrededor de 530 antes de nuestra era hasta 70 de nuestra era. Estos rollos, encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto, han revolucionado nuestra comprensión de la historia textual del Antiguo Testamento y han proporcionado información invaluable sobre las creencias y prácticas religiosas del judaísmo del Segundo Templo. La Septuaginta, una traducción griega de la Biblia hebrea, tiene una inmensa importancia histórica y religiosa. Creada en el siglo III antes de nuestra era para los judíos de habla griega en Alejandría, Egipto, la Septuaginta se convirtió en un puente crucial entre las tradiciones hebrea y cristiana. Fue ampliamente utilizada por los primeros cristianos e influyó en el desarrollo de la teología cristiana y la interpretación bíblica.